¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo un video con la fabricación de una herramienta, un accesorio de carpintería para solventar un problema que generalmente se presenta en la carpintería, y ni hablar si sos aprendiz o principiante de carpintería. Esto te va a salvar la vida, te lo aseguro, que es cuando, por ejemplo, tenemos que encolar y unir maderas a 45 grados para formar un ángulo de 90 grados, que obviamente no es lo mismo que juntar dos maderitas, prensarlas y ya está. Ciertas veces se complica porque no tenemos las herramientas para hacerlo. Salir a comprar herramientas que nos hagan este tipo de prensado salen muy caras, y yo hoy te traigo la solución a una herramienta costo cero. Lo vas a poder hacer con cualquier scrap que vos tengas en tu taller de una forma muy fácil, y vas a poder prensar maderas a 45 grados con suma precisión y exactitud, te lo aseguro. Así que bueno, si te parece, hacemos la intro, vamos al video y te muestro el paso a paso de cómo hacerlo. Bueno, para comenzar a hacer esta prensa esquinera, para hacer uniones de maderas a 45 grados, para formar ángulos de 90, voy a tomar un retazo de scrap que tenía de un fenólico o triple A, como le dicen en otros países, y lo que voy a hacer es escuadrarlo y cortarlo a 20 centímetros para formar un cuadrado perfecto, y con eso haré la base de lo que va a ser esta prensa. Para mayor tranquilidad y quedarme tranquilo de que el cuadrado ha quedado completamente a escuadra, lo que hago es tomar las diagonales, y ambas diagonales me tienen que dar la misma medición, y de esa forma me aseguro de que me ha quedado completamente a escuadra, y así fue. Las dos diagonales me daban la misma medición. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es cortar un cuadrado a menor escala de 9 centímetros por 9 centímetros, haciendo el mismo proceso que hicimos con lo que fue la base. Una vez que ya teníamos el cuadrado a menor escala, que nos va a servir de tope para las maderas que vamos a poner, cuando prensemos, bueno, comprobamos de que esta escuadra, lo vamos a pegar en uno de los vértices, así como estás viendo. Dejamos asentar un poquito la cola para que no se mueva, y después lo vamos a atornillar. Siempre chequeen las medidas, recuerden de que tiene que quedar perfectamente a escuadra la plantilla para poder hacer ensambles perfectos. Bueno, bien, una vez que ya tenía colocado el cuadrado tope en lo que es la base de esta prensa, voy a cortar una varilla larga de 3 centímetros de ancho, que la voy a transformar en dos varillas de 3 centímetros de ancho por 17 centímetros de largo, que esto va a oficiar de tope del otro lado de las caras, y los vamos a colocar a 90 grados, los vamos a pegar y luego los vamos a atornillar. Bueno, una vez que ya tenía toda la base de la plantilla terminada, tomé un listoncito de 4 centímetros de ancho, lo voy a marcar a 13 centímetros, ¿sí? Voy a armar dos paneles de
13 centímetros por 4 centímetros. ¿Y qué haré con esto? Le haré un trazo en diagonal a cada una de las maderitas que corté, y con esto voy a formar 4 cuñas que van a ser las que van a trabar las piezas que vamos a unir. Bueno, genial, ya tenemos la prensa terminada, tenemos todas las partes para empezar a prensar, pero bueno, tenemos que generar 2 maderitas para poder hacer la prueba. Ahí utilicé el Squadra 3D y con el serrucho vamos a cortar 2 maderitas a 45 grados para poder prensar y que vean los resultados que da. Bueno, esto funciona así. Tomás las 2 maderitas que tenés que unir, las pones a 90 grados haciendo tope en el cuadrado de menor escala que hicimos al principio. Tomamos un par de cuñas, hacemos presión con una sola mano de un lado para que no se mueva esa pieza. Lo mismo hacemos del otro lado y una vez que quedaron firmes, tomamos un martillito y empezamos a hacer la fuerza de prensado para poder lograr una buena unión. Y fíjense que queda súper fuerte, un prensado pero muy fuerte, no se mueve absolutamente para nada. Y después, bueno, para retirar la pieza ya encolada, lo que hacemos es darle unos golpecitos a la cuña trasera de cada lado y con eso vamos a liberar la pieza. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado esta super plantilla y que les sea de utilidad. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video y sobre todo que les sea de utilidad, que se la puedan fabricar ustedes, estas plantillitas, para poder prensar a 45 grados lo que quieran, de una forma muy fácil, a costo cero, súper sencillo y súper efectivo sobre todas las cosas. Así que si te gustó el video y no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, que actives la campanita, que le des like, y si puedes compartirlo en redes sociales, muchísimo mejor, así bueno, el video llega a más personas y el canal sigue creciendo, me das una mano muy grande. Así que bueno, gente, sigan dándole con todo a la carpintería y la semana que viene se van a venir algunas novedades, ya no vamos a trabajar acá, ya les voy a contar de qué se trata, pero hay que esperar una semanita más, ¿eh? Bueno, gente, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Aside from my soul.